Hoy vamos a conversar sobre el sector turístico nacional, por supuesto, con alguna proyección internacional. Para ello nos acompaña Leudo González, presidente de Conceturismo. Leudo, bueno, bienvenido primero que nada, Muchas ¿no? gracias. Y están ya culminando las vacaciones que generaron, a pesar de la tragedia de la pandemia como tal, algún tipo de expectativa. El sector, ¿cómo ha podido transcurrir todas estas semanas ahora que nos vamos aproximando, repito, a lo que sería la culminación de las vacaciones escolares? Bueno, bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Sí, mira, realmente arrancamos hace una semana con muchísimas expectativas, muchas llamadas telefónicas, consultas para saber de promociones, de precios. Además teníamos la noticia de la apertura de los aeropuertos, con lo cual teníamos aspiraciones de tener una buena temporada vacacional. Han venido transcurriendo las semanas y realmente, aunque no tenemos las cifras definitivas, sabemos que estas expectativas no se han cumplido de un todo. Ha habido algo de movilización, sí, se ha desplazado gente para algunos lugares y destinos turísticos, pero realmente no es todo lo que se aspiraba a recibir. Seguimos teniendo problemas con los servicios públicos en muchas zonas del país y eso desalienta la toma de decisiones. Y ahora últimamente con el tema de las Sí, las lluvias, lluvias, ¿no? terminó Sí. de ponernos un peso bastante fuerte en el ala para algunos destinos turísticos. Quedan algunas semanas, a lo mejor tenemos las expectativas de que en estas últimas semanas se terminen de concretar algunas cosas. Escuchamos buenas noticias de algunos lugares, pero terminaremos esta temporada vacacional mejor, por supuesto, que el año pasado, no hay duda, pero todavía sin alcanzar los niveles que Sí. teníamos en años ¿Cuáles, anteriores. Leudo, serían los sitios? Me imagino que el primero de ellos sería Margarita, tú me corriges, pero los sitios de mayor concentración de personas, donde un mayor número de venezolanos o gente incluso que, no sé si ha llegado alguna gente del exterior en medio de este drama, me parece que es muy difícil, pero en todo caso, ¿cuáles fueron los sitios de mayor interés? Bueno, mira, durante la pandemia ha ocurrido un fenómeno interesante con Canaima. Canaima, como tú Sí, me han dicho bien tú eso, ¿no? Que sabes, Canaima tuvo una movilización sí. excepcional. Canaima ha estado abierto desde diciembre, no ha cerrado las semanas de radicalización y se ha materializado un flujo, vamos a decir, importante de temporadistas semana tras semana, sobre todo de muchos venezolanos que posiblemente no conocían Canaima y que han tenido la posibilidad de tomarse unos días y conocerla. Canaima refleja una ocupación promedio muy buena en comparación con el resto del Sí. país. Y el otro destino que se ha movido con sus alzas y bajas, ¿no? Ha sido Los Roques, que también hemos tenido información de una buena ocupación durante las semanas de flexibilización. Y por supuesto, Margarita es nuestro destino por excelencia, ¿no? ¿Cómo Margarita estuvo Margarita o cómo ha estado Margarita, Margarita? la información que tenemos de los operadores turísticos es que no ha estado a los niveles que Sí. esperaban. Ha habido movilización, ha habido gente llegando a algunos lugares de Margarita, pero Margarita sigue teniendo problemas de los servicios públicos. Sí, ahí el tema, mira, de la electricidad, el tema del agua, bueno, las lluvias que también han castigado en las últimas semanas, y súmale, Ledo, el tema de la gasolina. Así es. El Y tema de la gasolina. eso es algo que nosotros hemos venido Sí, insistiendo. Cuando uno sale de su casa, digamos, el turista nacional que va hacia Margarita o se va a desplazar a Mérida o cualquier parte de Venezuela, no llega solamente a un hotel y se queda esperando allí, esparciéndose. Bueno, no, le gusta movilizarse, ¿no? sí, Y sí. entonces el tema de movilización con la gasolina lo restringe muchísimo, porque bueno, estás arriesgándote de que te quedes varado o que no consigas y entonces, bueno, no se termina de cumplir el ciclo virtuoso de lo que es el turismo como tal. Tú tienes, digamos, un perfil, digamos, estadístico, porcentual, de, por ejemplo, cuánto ha sido la ocupación en Canaima, cuánto ha sido Los Roques, cuánto ha sido Margarita, que es el destino por excelencia, como tú bien lo señalas. Bueno, arrancamos este segundo semestre, después de un primer Mérida semestre. también, bueno, Mérida se salvo incorpora. ahora con el tema de las Bueno, lluvias. fíjate, justamente Mérida, te iba a comentar, Mérida se incorpora en los aeropuertos, el Vigía se abre hace unas semanas atrás y con la buena noticia de que se empezaban a llegar frecuencias que no se tenían antes. Entiendo que hay 7 u 8 frecuencias llegando al Vigía.
la población en general que vive del turismo, los operadores turísticos tenían muchas expectativas de recibir gente. Sí, viene esta desgracia. Y bueno, sucede esto que realmente afecta muchísimo la llegada, ¿no? En términos porcentuales, terminamos el primer semestre con una cifra de ocupación muy baja. Después de un carnaval donde hubo mucha movilización, vinimos después a una Semana Santa que nos paralizamos por completo y semana tras semana, con este esquema de flexibilización, radicalización, acabamos con un porcentaje de ocupación cercano al 8% a nivel país. Muy bajo. Eso es un promedio nacional, evidentemente hay destinos que superan. Canaima se habla de que está operando alrededor de un 65% de ocupación, pero Canaima es un destino bastante reducido. Sí, sí, igual que Los Roques, Igual es que muy Los reducido, Roques. no es para todo el mundo. Es así, y la oferta es realmente limitada. Cuando tú te haces la comparación que ofrece Margarita desde el punto de vista de alojamiento, estamos hablando de ciento y tantos hoteles, ¿no? Formales, además de Claro. todos los apartamentos vacacionales que seguramente están allí. Entonces, en Margarita las ocupaciones que se están conversando en este momento en esta etapa vacacional no superan el 25%. Evidentemente hay focos importantes de concentración de personas, hay hoteles que se ve un movimiento interesante, que pudieron haber logrado sus aforos permitidos. Pero cuando tú lo comparas con en general, digamos, la llegada de turistas a la isla, no ha sido lo que se esperaba. Sí, lo que pasa es que se me ocurre decir, me puedes corregir en este sentido, también es el tema de las dificultades, el tema de los servicios públicos, el tema que mencionábamos también antes del combustible. Todo eso contribuye a que de alguna forma también la gente se restrinja, ¿no? Sí, eso, y además hay que decirlo, el mercado se ha reducido considerablemente. El poder adquisitivo del venezolano no es el mismo que se tenía hace Sí, unos años sin antes. duda. La clase, digamos, media profesional venezolana se ha venido disminuyendo, que es la que tomaba las vacaciones y se iba una semana para Margarita y podía entonces pagar un boleto, pagar un hotel, pagar un transporte. Eso también ha venido reduciéndose y entonces eso al final ocasiona que, bueno, tengamos las ocupaciones que tenemos. Requiere fortalecer toda la economía nacional para que efectivamente permee hacia el turismo la posibilidad de que suba estas movilizaciones en el país. Ahora, antes de irnos a la pausa rapidito, Leudo, en el caso de Margarita que estamos conversándolo, ¿qué ha castigado más con fortaleza? ¿El tema de la pandemia o el tema de los servicios públicos? Bueno, fíjate que con la pandemia la isla se preparó muy bien, hay que decirlo. Sí, sí. Los gremios, el sector privado, el sector público, pudo trabajar en coordinación y se preparó muy bien para la llegada de temporadistas. Yo diría que el tema número uno, este esquema 7+7, donde tienes que parar una semana y abrir la otra, es uno de los primeros elementos Claro. que afecta. Y luego, por supuesto, el temporadista va buscando tranquilidad, confort, y al conocer noticias como que, mira, no, en Margarita tenemos días u horas en determinados sitios sin electricidad, eso desalienta la toma de decisiones. Por Sí, supuesto que sí. claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Leudo. Conversamos con Leudo González, presidente de Conceturismo. Continuamos conversando con Leudo González. La parte internacional que te lo preguntaba, digamos, en la introducción, me imagino que casi que nada, ¿no? O sea, nadie de fuera, en medio además de las restricciones con el tema de los vuelos, se le ocurrió venir a Venezuela, o a lo mejor por vía excepcional. Sí, por vía excepcional no hay duda. Nosotros en este momento tenemos la posibilidad de algunos destinos, limitados destinos Sí, sí. para América. Estamos hablando de Panamá, República Dominicana, México y Bolivia, Sí. básicamente, y luego fuera Ese del turismo continente. de Turquía vendrá. Hay unas rutas hacia Turquía y bueno, Rusia. y ahora estamos esperando la llegada de los turistas rusos. Eso, ayer conocimos que se están hablando de más de 50 vuelos charter desde Rusia a partir de la primera semana del mes de septiembre. Bueno, ahí vamos a ver efectivamente pues la llegada de turistas rusos
por supuesto van directo a Margarita, por cierto, es un vuelo que va desde Moscú a Margarita. Hay muchas expectativas en Margarita con respecto a esto. Ahora, ¿qué ha venido llegando? Bueno, desde hace muchos años Venezuela está en la cola de llegadas de turistas internacionales. Eso no tenemos que decirlo claramente, ¿no? Y mientras no abordemos a los destinos naturales nuestros, Claro. estamos hablando de los países de la región. De Colombia antes venía mucha De gente. Colombia llegaba mucha gente, era una de las principales. Brasil también. Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, es decir, son lugares que están muy cerca, pero que aún todavía no se permiten. Bueno, y te debo decir que tampoco en estos países se ha abierto las fronteras, no vamos a decir que solo Bueno, es tienen Venezuela. problemas. La Argentina tiene una situación difícil, Colombia va superando, Perú todavía tiene problemas, Ecuador va superando, Bolivia, bueno, en Poco a fin. poco. Es un mercado natural nuestro de turistas internacionales que debe abordarse eventualmente, debe promocionarse el país como debe ser y seguramente vamos a empezar a recibir turistas de esta zona. La llegada de turistas que vienen por vía de Turquía o porque vengan ahora de Rusia, bueno, te dije hace unos minutos, es una buena noticia, esperamos que eso pueda también expandirse para algunos otros países de Europa. No, te quería preguntar un poco la parte amarga, ¿no? De hablar de estas cosas en el turismo nacional. ¿Cuántos hoteles se mantienen en vigencia? Porque leía recientemente que ha habido una serie de hoteles que han cerrado, que no pudieron resistir, que no pueden seguir pagando empleados porque no tienen su dinámica natural, no reciben turistas, en fin, ¿cuál es la situación Mira, allí? muchos hoteles han decidido no abrir mientras duren las condiciones que están, por lo mismo que hemos hablado, ¿no? Sí, sí. Eso de abrir y cerrar no es, ha tenido que bajar sus cargas de gastos, han tenido que meterse la mano en el bolsillo para poder mantener los costos fijos. No conocemos realmente de cifras que hablen de que hay hoteles que no van a abrir más. Eso no, pero sí hay muchas operaciones que se han mantenido, digamos, cerradas durante la pandemia. Es posible, no tengo la menor duda de que muchos quizás tendrán la intención de cerrar o traspasar sus propiedades a otros. Eso sucede en un Sí, mercado sí. natural. Pero conocer de hoteles que están cerrados definitivamente, eso no lo manejamos nosotros. Ahora, ¿tú crees que hay alguna posibilidad que, entiendo que sí, la variante Delta y todas las cosas, el gobierno anuncia una vacunación masiva, que hacia el mes de octubre tendría el 70% de la población vacunada, vamos a ver, eso sería favorable, no sabemos si con pauta completa o solo con primera dosis, pero ese 7+7, ¿hasta cuándo? Eso le está haciendo no solamente un daño tremendo al sector turismo, a todos los sectores en términos generales de la economía nacional, por ejemplo, el sector comercio, los centros comerciales, el sector industrial, en fin. Bueno, desde todos los sectores económicos hemos señalado que este Si esquema tienes control, por ejemplo, pudo vamos a haber suponer probado que se ser cumpla octubre el EUDO, oye, tú puedes parar, o sea, desmontar ese 7+7. ir desmontando Claro. 7+7 de forma progresiva en la medida que avancemos con la vacunación, que por cierto es un tema incierto. Sabemos que se están vacunando, Sí. sabemos que hay un proceso que va de una manera u otra avanzando. Por cierto, en Margarita abrió un centro de vacunación donde contribuyó el sector privado y el sector público para agilizar y acelerar el Qué bueno. proceso, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya cumpliendo esto de la vacunación, también debe irse desmontando el esquema 7+7 y tratar de flexibilizar de alguna manera que los sectores económicos puedan trabajar de una manera continua. No, es muy difícil para el sector turístico cerrar una semana, para las líneas aéreas que tienen que cerrar una semana y esperar a la siguiente semana para volver a ¿Y abrir cómo hacer con el personal? En con fin, todo. O con sea, todo. ¿cómo hacer con todo? Entonces, realmente es muy complicado, eso supone unos costos muy altos para la operación y que, al final termina desalentando el mercado porque las personas, bueno, dicen, bueno, mira, ya va, hay otros que dicen, bueno, entonces yo me voy una semana de radicalización, me voy una semana completa. Sí, eso suena Pero muy te puedes bueno. ir una semana, Eso porque si suena como muy el bueno. 7+7 no te puedes ir completo, te tienes que irte 15 días, entonces, en fin. Así es, o sea, esto tiene que irse progresivamente desmantelando. Fíjate tú, por ejemplo, había un turismo que era Venezuela recipiente parcial, pero era importante, que era el turismo que venía de Europa, el turismo que venía de España, por ejemplo. Oye, a estas alturas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía permanezcan los vuelos paralizados, los vuelos directos entre Maiquetía, Madrid,
Maiquetía o los vuelos hacia Margarita y todo eso que se hacía, en fin, oye, es insólito. Bueno, eso es una ruta que se tiene que abrir tarde o temprano. Nosotros tenemos aquí 3 operaciones europeas que van directamente a Madrid, comercialmente, que están paralizadas hace más de un año y que, bueno, Y evidentemente venían muchos turistas españoles, por ejemplo, a Margarita, tú los veías. era uno de las, digamos, emisores turísticos Sí. nuestros, emisores de turistas internacionales importantes, que está totalmente paralizado. Al menos que te vayas por la ruta de Turquía, que evidentemente lo hace un No, y poco además que es muy costoso. mucho más complicado y costoso. Así es. Ahora, en ese sentido, ustedes que han conversado, en fin, ¿no Hemos han tenido tenido- alguna información que diga, mira, va a flexibilizarse, van a abrirse rutas internacionales, el 7+7 se va a desmontar? en Nosotros fin? hemos tenido conversaciones muy profundas con las autoridades aeronáuticas y hay una conciencia en que esto tiene que irse progresivamente abriendo. Realmente la decisión la toma es la Comisión Presidencial para Sí, el claro. COVID y que mientras estamos en unas condiciones sanitarias donde, bueno, hayan dudas en cuanto a las variantes, en cuanto a la posibilidad de contagio, esto no se va a materializar. Pero, digamos, en el sector turístico, tanto en la parte privada como en la parte pública, hay conciencia de que estas son rutas importantes que pudiera generar un flujo de turistas internacionales, tanto de llegada también como de ida, por Sí, supuesto, claro, también. que va a favorecer al levantamiento del sector tarde o temprano. Bueno, mucha información, Leudo, muchas gracias. Y nos has dado buenos elementos allí de lo que, bueno, lo bueno y lo que no es tan bueno Así es. también en ese sentido. Bueno, te agradezco mucho y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.